Hola chicos, soy yo otra vez, con un nuevo capítulo para el canal, espero que todos lo puedan disfrutar y les sea muy entretenido de ver. Y como siempre, una disculpa por la demora, aunque, ya a este punto creo que se debieron de acostumbrar a esto XD. Bueno, dejando eso de lado, comencemos. Renuncia de derechos, las imágenes, música y vídeos usados en este video no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es la historia. ¿Qué hubiera pasado si Nier Automata reaccionara a la humanidad? Cat 3. Doom Slayer. Todos los presentes en la sala estaban hablando entre sí, dando sus opiniones sobre lo que habían visto en la pantalla, y como era de esperarse, los que estaban más animados eran los androides. Estaban fascinados y felices por ver por primera vez a sus creadores. Por otro lado, en algún lugar de toda la sala de cine, se veía a la androide de combate A2, sentada en su asiento teniendo un rostro serio pero a su vez, pensativo, pareciendo estar reflexionando sobre algo. Ella estaba recapitulando todo lo que le había sucedido desde que había llegado a ese lugar tan extraño, viendo como otras personas no muy agraciadas para ella también estaban aquí, en especial una persona que, en definitiva, deseaba con todo su ser verla muerta, y esa era ni más ni menos que la comandante de Georgia. Ella no quiso hacer algo más que cortarle la cabeza a esa maldita, pero gracias al escudo que estaba alrededor de la sala, no pudo lograr su cometido. Lo cual, provocaba que odiara este lugar. Pero como si interrumpir su venganza no fuera suficiente, al pasar el tiempo, no hizo más que desagradarle más de lo que ya estaba, ya que la persona responsable de traerla aquí, junto a todos los demás que estaban en la sala estaba junto a ellos, al principio simplemente pensó que era un androide que había caído en la demencia ya que estaba hablando cosas que al principio creía que eran puras estupideces, ojalá hubiera sido solo eso. Pero al ver todo lo que ese imbécil les había enseñado, era simplemente surrealista. Pero había una pregunta que ella tenía y que no se le quitaba de la cabeza, y tal vez no sea la única en tener esa duda, y eso era saber, ¿a qué carajos se refería con que él era una simple idea? Todo esto simplemente había sido muy repentino para ella, pero lo que más la había impactado y sorprendido fue ver al humano, si recordaba bien, se llamaba Ben Tennyson, al principio no sabía qué decir, ni cómo reaccionar, era muy impactante para ella y estaba muy segura que era lo mismo para los demás, así que, sin saber qué hacer ella solo decidió observar la pantalla que estaba enfrente. Por cierto, casi se le había olvidado el nombre de su secuestrador, como dijo que se llamaba. ¿Paracas? ¿Parsa? No, era Partival, bueno da igual el cómo se llamaba, lo importante aquí era que este tipo les había enseñado la vida de Ben, cosa que a dos le llamó fuertemente la atención como a todos los demás, ver su vida, sus acciones, y su forma de ser, le había dado una opinión muy interesante sobre él, era entre respeto y disgusto. Respeto por ver cómo el humano luchaba por su mundo, y disgusto al ver cómo este ayudaba y perdonaba a los alienígenas. En especial a los Igbre, esos malditos enfermos que querían destruirlo todo, solo porque estaban a punto de extinguirse. Si eso pasaba, simplemente se hubieran muerto sin joder la vida de la humanidad. Ella odiaba hasta la muerte a los aliens, por su maldita culpa ella, sus amigas y otros miles de androides en todo su mundo habían muerto por culpa de esas malditas máquinas que los aliens habían creado para invadir el planeta, pero no fue solo por las máquinas, no, sus amigas habían muerto por culpa de una sola persona, claro que lo sabía, y esa persona estaba en el mismo lugar que ella, pero no podía ir a matarla por ese maldito escudo que estaba en la sala. Ella solo pudo suspirar un poco cansada, todo esto era, simplemente muy molesto. Por otro lado, Accord miró donde estaba sentado Partival, pues como su asiento estaba al lado suyo, pudo escuchar claramente lo que este había dicho y no pudo evitar sentir lástima por su amigo, pues ella sabía perfectamente a lo que se refería. Partival notó la mirada que le dirigió Accord y este rápidamente cambió su expresión a la de siempre, a lo cual decidió continuar con la visualización para distraer su atención. Muy bien, antes de comenzar con el siguiente capítulo, por favor todos préstenme su atención. Lo dicho por Partival hizo que los espectadores lo vieran con curiosidad. Yo les dije a todos que les enseñaría a la humanidad, tanto su lado bueno, como su lado malo, ahora mismo, les mostraré, a un humano que es la personificación misma del odio y furia de la humanidad, este tiene muchos títulos. La pesadilla del infierno, el asesino de la muerte, el caminante del infierno, y entre otros más. Pero él es mejor conocido como, el Doom Slayer. Lo dicho por Partival provocó que todos los presentes en la sala se quedaran en silencio.
Los títulos que Parcival había mencionado dejaron sorprendidos a todos sin excepción, en especial por parte de los niños, ya que lo había dicho con una intensidad que provocó que sintieran un poco de temor. Pero antes de eso, dijo antes de chasquear sus dedos, haciendo que los niños de la aldea de Pascal desaparecieran, provocando el shock de todos los aldeanos. Antes de que se alboroten, les diré que los niños han sido reubicados hacia un lugar más tranquilo, para que se entretengan con otro tipo de contenido más aptos para ellos. Lo dicho provocó que todos los aldeanos se calmaran un poco, en especial por parte de Pascal, ya que creía que si los niños veían algo horrible, provocaría un daño terrible para ellos. Qué información tan interesante, pero esos títulos, y en especial, el infierno, ¿tendrán algo que ver con la religión católica? Se preguntó para sí mismo Adán en sus pensamientos, al escuchar la palabra infierno. La representación del odio y furia humana, por fin nos enseñarás la verdadera naturaleza del ser humano en todo su esplendor. Lo dicho por Adán provocó que todos los androides lo miraran con enojo, no dejarían que una máquina hablara de tal manera a sus... ¿De qué diablos estás hablando, maldito imbécil? ¿De qué estoy hablando? Pues de qué más, hablo de los seres humanos. El anterior espécimen fue innegablemente espléndido de ver, y sus acciones me mostraron un lado muy interesante de su especie: amor, familia, heroísmo, comprensión. En nuestro mundo, me había llenado de intriga por sus creadores, así que me propuse a investigar sobre ellos, pero entre más desenterraba los pocos registros que había sobre la humanidad, más me fascinaba su complejidad, hasta hice una réplica de una ciudad humana. Algunos de ellos buscaban el amor, otros buscaban formar una familia, y algunos querían crear lazos con alguien. Pero esa no es su verdadera naturaleza, porque yo, y solo yo sé la verdad. Ellos roban, matan, abusan, crean guerras sin sentido, buscan venganza entre sí, y ahí, justo en ese momento, lo comprendí: la forma más pura de la humanidad es el conflicto. Tú no sabes nada de los humanos. Oh, ¿qué pasa? ¿Te he ofendido, pequeña androide? ¿Acaso he hablado mal de tus amados creadores? La verdad puede ser muy cruel, ¿no lo crees? Las palabras de Adán provocaron que la sala estuviera en un silencio sepulcral, el ambiente se había puesto tenso y hostil, y eso era claramente de parte de los androides. Por otro lado, Accord estaba impasible en su asiento. Ella se dio cuenta de por qué Parcival decidió continuar con la visualización, pero como no quería incomodarlo, decidió simplemente seguirle la corriente. Pero al notar la tensión que había en la sala, decidió en hablar para que la pelea se detenga, pero una persona ya se le había adelantado. Ciertamente es comprensible que pienses eso de los humanos, sin embargo me parece un enfoque algo apresurado. Dijo Pascal uniéndose a la discusión. ¿Y por qué piensas eso? Preguntó Adán con curiosidad. Bueno, en los tiempos de los humanos se llegó a discutir durante siglos la cuestión de la verdadera naturaleza humana. Algunos creían que el hombre era malo por naturaleza, y era la sociedad, leyes y reglas lo que limitaba dicha naturaleza; otros decían que el hombre era bueno por naturaleza, y era la sociedad el que lo corrompía y lo llevaba a cometer actos crueles. A pesar de todas esas opiniones, debates y análisis, ni siquiera ellos lograron encontrar una respuesta definitiva a esa cuestión. Cada humano tenía su propia visión de las cosas. En lo personal, yo creo que el ser humano no es ni bueno ni malo por sí solo, sino más bien tiene el potencial de inclinarse hacia cualquiera de los dos lados, que depende de una larga serie de circunstancias, como el entorno, la familia, amigos, etc. Adán quedó maravillado con la respuesta de la máquina. Finalmente alguien respondía con buenos argumentos a sus declaraciones, mientras que los androides lo único que hicieron en todo este tiempo fue soltar rabietas al insultar la memoria de sus creadores, no queriendo admitir que no eran seres perfectos. Te llamabas Pascal, ¿no es así? Al parecer tú también has leído acerca de los humanos, y aunque sigo manteniendo mi postura que la verdadera esencia de ellos es el conflicto, tu respuesta me parece bastante interesante. Creo que con más visualizaciones podremos llegar a una mejor conclusión, aunque, sea cual sea la respuesta, no cabrá duda de que es maravilloso estudiar el comportamiento humano. Parecía que la discusión anterior ya había terminado y que ahora ya no habría más inconvenientes en la sala, pero había una persona que también quería dar su opinión al respecto. Hey, tú, te llamabas Adán, ¿verdad? Le preguntó la comandante, con un tono de voz seco, frío y áspero. Todos los que estaban cerca de ella estaban tensos, en especial los androides de Georgia, ya que conocían bien ese tono de voz. Después de todo, la comandante solo utilizaba ese tono cuando había una misión de suma importancia.
2B miró a la comandante sin ninguna expresión en su rostro como era habitual en ella, esa manera de hablar ya la había escuchado y visto tantas veces. Después de todo, la comandante solo utilizaba ese tono de voz cuando ella tenía que activar su verdadera identidad. 9S notó a su compañera ver detenidamente a la comandante, esto le provocó algo de extrañeza, pero también preocupación al ver que estaba más callada de lo habitual. Quería decirle algo pero por la tensión en la sala y al no saber qué decir exactamente, simplemente se quedó callado. Anemone miró detenidamente a su antigua amiga. Ella sabía perfectamente que era esa mirada y esa manera de hablar, ya que las dos se conocían desde hacía mucho tiempo, y solo podía suplicar para que ella no hiciera alguna locura. Así es, y usted supongo que debe ser la comandante de Georgia, ¿no es así? La comandante no respondió a la pregunta y simplemente le dedicó una mirada fría hacia Adam. Si las miradas pudieran matar, entonces Adam ya habría muerto siendo atravesado por 1.000.000 de espadas. Ella, como los demás androides que estaban en la sala, estaba molesta por sus palabras. No, decir que estaba molesta era quedarse corto. ¿Quién se creía esa cosa para hablar así de sus creadores? Tenía que decir algo, por todos los androides en esta sala y por todos los soldados que estaban en su mundo. Después de todo, ella era la comandante, y como tal debía de dar la cara ante cualquier desafío. Tal vez tengas razón en lo que dices, tal vez los humanos sean seres crueles, tal vez sean malvados, tal vez sean capaces de cometer muchas atrocidades como tú dices. Pero como dijo Pascal, también creo que no todos son malos. Yo creo que ellos pueden ser seres amables y gentiles, que pueden llegar a ser mucho más que eso. Además, dices conocer la naturaleza humana, solo por leer unos libros. Por fortuna, y a su vez por desgracia, estamos aquí para ver a la raza humana, a nuestros creadores, y yo decido creer en ellos y en aceptar todos sus defectos. Por eso yo, la comandante de Georgia, proclamo con todo mi orgullo: ¡Gloria a la humanidad! Exclamó con fuerza parándose de su asiento, haciendo el típico saludo militar que tenían los androides. Débola y Popola también estaban algo molestas con la declaración anterior de Adam, y tenían muchas ganas de salir en defensa de sus creadores, pero decidieron quedar calladas. Ellas fueron testigos de primera mano de cómo eran realmente los humanos de su mundo, por tanto tenían la posibilidad de defender su memoria apropiadamente. Sin embargo, decidieron no decir nada, ya que si lo hacían algunos pensarían que ellas realmente llegaron a conocer a la humanidad, y no era conveniente generar sospechas. Por otro lado, había una persona que no estaba ni un poco sorprendido por el discurso de la comandante. Comandante, esas son simples palabras vacías. Cualquier androide en esta sala podría decir esas palabras bonitas o un discurso motivador, pero solo son eso, palabras. Entonces te demostraré que estas simples palabras son más que eso. Muy bien, es suficiente. Al principio me gustó ver la discusión que estaban teniendo, pero ya se tornó aburrido, así que solo cállense y tomen sus asientos, que ya voy a poner el vídeo. La comandante y Adam solo hicieron lo que les dijo Parcival a regañadientes, y todos los demás hicieron lo mismo para poder ver la pantalla. Les daré un poco más de contexto para que puedan entender. Verán, en este universo, la humanidad ha avanzado en gran medida en la tecnología, mucho más que en su universo. Lo notarán al ver el vídeo. Lo que había dicho Parcival había impresionado a todos los de la sala, ya que escuchar que la humanidad de ese universo estaba más avanzada en la tecnología que ellos era algo que en definitiva llamó la atención de todos los presentes. Ay viejo, eso se oye tan genial, estoy tan emocionada. Si recuerdas lo que él acaba de decir sobre lo que veremos ahora, ¿no? Lo sé, pero al carajo con eso, quiero ver más sobre esa dichosa tecnología. Lily solo pudo suspirar ante esto. Conocía muy bien a su compañera y su forma de ser, pero aún así era de esperarse ese tipo de reacción, y, aunque no lo quisiera admitir, ella también estaba interesada en ver qué tan avanzada era esa tecnología. 2B, ¿crees que haya androides como nosotros en ese universo? Eso sería tan genial. Ella no respondió a la pregunta de su compañero y se quedó callada como era típico de ella, pero, aunque no lo diría en voz alta, también sentía curiosidad por esa posibilidad. Tal vez haya un lugar en donde pueda llevarla a un centro comercial, incluso si no es en nuestro mundo. Todos estaban listos para ver la pantalla, así que Parcival decidió comenzar de una vez con el espectáculo.
En un futuro cercano, la Union Aerospace Corporation, por sus siglas en inglés UAC, se convertiría en uno de los conglomerados empresariales más importantes de la Tierra, tan poderosos que liderarían diversos campos de investigación científica, con lo que al poco tiempo la humanidad experimentaría un avance tecnológico nunca antes visto. Todos verían a la UAC como el mesías de este milenio, lo que le ganaría un lugar muy importante dentro de los gobiernos terrestres. Pronto la corporación impulsaría la exploración espacial, con el objetivo de establecer estaciones espaciales en astros lejanos, donde nadie pudiera cuestionarle su ética o escrúpulos en sus experimentos, como los nazis lo habían intentado años atrás, con lo que la UAC se apoderaría con estaciones espaciales de Marte y sus 2 lunas, Phobos y Deimos. El sueldo y prestigio por trabajar allí era impresionante, por lo que muchos doctores de la comunidad científica buscarían entrar, buscando un futuro prometedor. Además, la UAC aprovecharía sus contactos con el gobierno para conseguir militares que funcionaran como la seguridad de sus instalaciones. Nada podía salir mal. Fuera de la pantalla. Las palabras que se mostraron en la pantalla dejó a todos en la sala confundidos, ya que ninguno sabía cómo reaccionar ante esto, pues no se esperaban comenzar la visualización de esta manera, a pesar de saber hasta cierto punto lo que verían. Pero la intensidad de las palabras eran claras para todos, el sentimiento que transmitía era palpable en la sala, eso puso inquietos a algunos ya que parecía ser una especie de advertencia, o una amenaza, pues solo había una palabra que definía la emoción que transmitía esa frase, y ese era el odio. Sentir emociones era algo a lo que los androides aún no se acostumbraban, era algo nuevo para ellos, ya que tenían estrictamente prohibido expresar esas características, que eran exclusivamente para los humanos. Pero en el poco tiempo que habían llegado a la sala los había cambiado a todos, de una forma u otra, no podía verse a primera vista, pero el cambio estaba ahí, poco a poco los más inexpresivos, fríos y serios cambiaban, hablaban más con otras personas, se expresaban de formas que antes nunca lo hubieran hecho, no sabían si ese cambio sería algo bueno o malo. Así que solo se dejaron llevar para ver a dónde los llevaría esto. No halló la paz en su voraz odio y con sangre hirviendo. Repitió Adam las primeras palabras que se mostraron en el vídeo, pues estas eran las que llamaron fuertemente su atención, y al igual que los demás en la sala, sentía la emoción que estas transmitía, era algo nuevo y maravilloso para él, y eso solo hacía que esta visualización fuera más interesante. Recorrió el infierno. ¿Qué es el infierno? Preguntó un aldeano sin entender muy bien de lo que estaban hablando, y él no era el único ya que los demás se preguntaban lo mismo, pues era la primera vez que escuchaban esa palabra o término. Yo responderé esa pregunta, si me permiten. Por lo que yo entendí, el infierno, en el contexto religioso, es comúnmente considerado como un lugar o estado de tormento eterno para los que han rechazado a Dios o no han sido redimidos. En diversas tradiciones, se describe como un lugar de castigo, sufrimiento y separación de Dios. Eso es lo que entiendo por parte de la religión cristiana, ya que es el único registro que encontré sobre ese tema. Los humanos tenían múltiples religiones y culturas, pero en cada una de ellas siempre había una similitud. Y eso es que, en esencia, todas las religiones comparten la búsqueda de significado y propósito en la vida, la conexión con lo trascendente y la guía moral que tiene la humanidad. La respuesta de Adam dejó a los presentes sorprendidos, no se esperaban ese tipo de respuesta. Entonces dices que, ¿es un lugar donde, humanos malos sufren? Prácticamente sí, pero hay. Con que solo hubieras dicho que sí bastaba, además, ¿cómo sabes tanto sobre ese tema? Su tono de voz era áspero, seco, como si el propio hecho de hablar le cansara, sus ojos azules como el cielo parecían estar huecos, vacíos, como los de un pez muerto, su cabeza le daba vueltas, pues ella procesaba aún todo lo que había visto, el humano le mostró de lo que la humanidad era capaz con su bondad, su amor, su deseo de ayudar, y demás la habían hecho sentir muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Pero eso no era lo que la agobiaba, lo que la hacía sentir muerta por dentro, y la hacía querer morir, pues era más que nada por lo que había vivido y hecho. Ser una exterminadora, una androide creada para ganarse la confianza de su objetivo y luego ejecutarlo, era algo que la carcomía por dentro, cada recuerdo, cada experiencia, cada conversación que tuvo con su misión, era como una daga clavándose en su piel. Y ese estilo de vida era uno que aborrecía y odiaba con todo su ser. Pero el dolor seguía ahí. Y lo único que deseaba en ese momento, era tirarse de un edificio y morir. La verdad era que
no le importaba el cómo, o la forma en la que lo haría, lo único que ella deseaba era morir. Pero entonces, ¿cuál fue la razón de preguntar, o tan siquiera hablarle a otra persona? Simple, quería distraer su mente con otra cosa, algo para alejar esos pensamientos de su mente, al menos así ya no estaría tan deprimida. Como había dicho anteriormente, yo había investigado todo lo que pude sobre la humanidad con los pocos registros que habían, y eso también incluye su religión. Adam respondió con tranquilidad a la pregunta de la androide, a pesar del tono de voz que tenía hacia él, pues eso lo atribuyó a que estaba enojada con él por lo que había dicho anteriormente, y todos los demás en la sala pensaron lo mismo, pero una persona, solo una, sabía realmente lo que sucedía, pero decidió no hacer ningún comentario al respecto, ya que, por cualquier medio, se aseguraría de que el mayor secreto de su mundo se mantuviera así. La U-A-C. ¿A qué se refiere? Ni idea, supongo que es otra cosa de los humanos. Esas palabras parecen que significan algo, pero no lo logro entender. Oh, ya lo dijeron, espera, Unión Aeroespacial Corporation. Espera, ellos se fueron a explorar el espacio. ¿Un conglomerado empresarial? Rayos, los humanos usaban palabras extrañas en el pasado. Sí, pero aparte de eso dijo que se volvió muy importante para la Tierra, seguro habrán tenido una gran influencia. Y tenías razón, liderar las investigaciones científicas es de una gran importancia, pero aún me sigue dando curiosidad qué tanto habrán avanzado en ese ámbito. Yo aún me sigo preguntando qué es eso de un conglomerado empresarial. Puede que se refiera a una empresa. ¿Una empresa? ¿Qué es eso? Oye, recuerda que el idiota nos dijo que esa androide estaba loquita. Ah, es verdad, se me había olvidado. Ante lo dicho, Acor solo puso una sonrisa forzada en su rostro, intentando mantener la compostura, y fingir indiferencia, ya que pudo escuchar claramente el comentario de la chica, y estaba molesta por la posición en la que estaba, y lo único que deseaba en ese instante era ahorcar a Parcival con todas sus fuerzas. No sé cómo, no sé el cuándo, pero juro que me las pagarás, maldito idiota. Fueron los pensamientos de Acor, estando muy determinada a cumplir su cometido. Por alguna razón, siento que están hablando de mí, y no de la forma que me gustaría. Pensó extrañado viendo de reojo a su amiga sentada junto a él mientras ella veía en otra dirección. Oye Acor, ¿soy yo, o hoy te ves diferente? ¿Verme diferente? O sea, ¿cómo? ¿Sabes qué? Mejor olvida lo que dije. Acor se encontraba confundida por la pregunta de Parcival, quería preguntarle más al respecto, pero decidió dejar ese tema para más tarde para continuar con la visualización. Aún así, lo que mencionó, suena interesante, pero ni idea a lo que se refiera, ojalá los Pops estuvieran aquí, al menos para ver si esa cosa de la empresa, está en los pocos registros que tenemos de los humanos. Señor, siempre estuve aquí. ¿Qué? Pero, ¿desde cuándo? Ni siquiera te había notado. Me abstuve de hacer algún tipo de comentario, debido a que estaba archivando todo lo que se mostraba en la pantalla, y así poder tener más información sobre la humanidad y actualizar los registros que tenemos. Ah, pues, bueno, ya que estás aquí, puedes buscar esa información en los archivos, tal vez podamos encontrar algo ahí. Solicitud aceptada, iniciando búsqueda. Información encontrada en los registros de la humanidad. Una empresa era una organización o entidad que se dedica a realizar actividades económicas, comerciales o industriales, con el objetivo de producir bienes o servicios y obtener ganancias en la sociedad humana. Bienes y servicios, a cambio de dinero. Es curioso, los humanos se esmeraban mucho en sus trabajos para conseguir solo un trozo de oro o dinero para llenar sus bolsillos, tal vez para poder comer un día más, tal vez para mantener a su familia, tal vez para cuidar de alguien más, y muchas otras razones frívolas para su esmero, pero es innegable que fue una de las razones más importantes para que los humanos estén en constante conflicto: los robos, los asesinatos, los celos, la avaricia, la pobreza, la discriminación, las clases. Por ello es incluso hasta surrealista que hicieran todo eso solo porque una persona tenía más dinero que otros. En definitiva, la humanidad había creado su mayor vicio y droga de todos los tiempos, y ese fue el dinero. Tú no sabes cuándo callarte, ¿verdad, infeliz? Jejeje, supongo que no, pero eso no significa que lo que dije sea mentira. Señor, ¿debería activar las armas para ejecutar un ataque? Por favor, no lo hagas además dudo que puedas hacerlo estando Parcival aquí.
A2 simplemente le dedicó una mirada desagradable a Adam para después mirar a la pantalla para seguir con la visualización. Los demás hicieron lo mismo, ya que estaban hartos de él y sus comentarios. Evan miró por un buen rato a su hermano, escuchar sus palabras y lo mencionado lo dejó, confundido, no concordaban con nada de lo que había visto en la pantalla. El humano Ben Tennyson no era ni una décima parte descrita por Adam, pero entonces, ¿eso significaba que Adán estaba equivocado con los humanos? No, eso no podía ser verdad. Él siempre había confiado en su palabra, Adán nunca le había mentido en ningún momento, no había secretos entre ellos, Adán jamás se equivocaba, eso es una realidad, un hecho. Pero sin importar cuánto intento no pensar en eso, en buscar un argumento que contradiga esa idea, no pudo hacer nada al respecto, y eso lo molestaba. ¿Pero qué rayos? Fue el grito de completo shock proveniente de un androide de la sala, el cual llamó la atención de todos los presentes que miraron en su dirección, y él solo pudo atinar a apuntar la pantalla, dando a entender que la sorpresa venía de ahí. Todos curiosos siguieron la dirección a la que él apuntaba y sin excepción todos los presentes se quedaron enmudecidos por la vista. Era una visión hermosa para ellos, ver un mundo tan tecnológico, tan avanzado, en todos los sentidos de la palabra, era sorprendente y surrealista. Pero lo que más los impactó fue, lo pacífico que se veía todo, como si, la guerra que los androides y máquinas estaban teniendo nunca hubiera existido, y no pudieron evitar comparar su mundo con el de ese universo, ya que, si la guerra entre máquinas y androides nunca hubiera existido, ellos habrían tenido un futuro así. Tranquilo. Pacífico. Esa incógnita carcomía las mentes de todos los presentes, ya que todos los que consideraban sus amigos, conocidos, sus seres queridos jamás habrían tenido que sacrificarse, no habrían tenido que morir. Pero esa era su realidad, sin importar cómo se sintieran, esa era su verdad, un hecho que no podían cambiar, y lo único que pueden hacer al respecto es avanzar, seguir adelante con esta guerra, incluso aunque ellos no quisieran. Es simplemente, hermoso. Estoy de acuerdo, esa es la razón por cual nosotros peleamos, por el futuro, por la humanidad de nuestro mundo, por todos los que dieron sus vidas, pues sin importar qué, nosotros ganaremos. El virus lógico solo pudo sonreír con sorna al escuchar lo dicho por Anemone. Le era muy divertida escuchar esas palabras tan lindas, pues ella era quien seguía con este juego que los androides llamaban guerra, y hasta que ella se aburriera, este juego seguiría su curso. ¡Qué increíble! Ellos llegaron al nivel de crear estaciones espaciales en Marte, y en sus 2 lunas. Bueno, es razonable que haya humanos interesados en unirse a esa organización. Además de que se les considere los mesías de su mundo, les da una gran reputación. Pero, ¿por qué dicen que quieren ocultar sus investigaciones? ¿No sería mucho mejor que todos sepan de ellas? La pregunta, aunque simple, llevaba un peso sobre algunos de los espectadores, sabían bien a lo que se refería la pantalla, las investigaciones de sus creadores, sus estudios y experimentos podrían volverse atroces y considerarse monstruosas para el resto de la población. Algunos de los presentes reflexionaban sobre sus decisiones y acciones que habían tenido que tomar durante la guerra. La comandante por su parte reflexionó en silencio, la pregunta tenía un peso el cual conocía mejor que nadie, ella había hecho y tomado muchas decisiones que serían muy cuestionables, no se sentía con el derecho de juzgar las acciones de los humanos en ningún sentido. Además de estar en su programación, ella reconocía sus acciones, no las excusaría de ninguna forma, no había forma posible de hacerlo, jamás disfrutó o gozo de hacerles lo que les hizo, pero para ella, esos sacrificios eran necesarios. Ella envió a muchos a misiones que serían suicidas, ordenó asesinar a androides que pudieran descubrir la verdad, experimentos creados por sacrificios de muchas de ellas, pero aún así. Todo eso fue y era necesario, sin importar qué tan inmoral sonará, pues todo fue para evitar que los androides cayeran en la desesperación y fueran infectados por el virus, porque, en un mundo donde la guerra, la muerte, eran el pan de cada día, se tenían que tomar decisiones difíciles. Bueno, supongo que esto te es muy familiar para ti, ¿no es así, comandante? Después de todo, a ti te encanta ocultar secretos y tirar a la basura todo y a todos los que tú consideres un maldito obstáculo. El comentario de A2 había provocado que la sala se quedara en silencio, todos sintieron el veneno y el odio en esas palabras dirigidas hacia la comandante. Por su parte ella no reaccionó visiblemente a su comentario, su rostro serio seguía intacto sin ningún cambio visible, el silencio se había prolongado por unos minutos en la sala, hasta que una persona decidió hablar. Oh, oigan, ¿alguien ese, sabe que es un nazi?
El nerviosismo era más que notable en la androide proveniente de la Resistencia. Ella solo quería cambiar el tema de la conversación para detener la discusión de una vez, para así evitar tener más problemas con Parzival. Pero la pregunta había extrañado a algunos de los presentes de la sala, pues ellos tampoco entendían a lo que se referían, pero los de Georgia sí reconocieron el nombre y su significado, pues esa información estaba en los registros que tenían sobre la humanidad. Creo que sería mejor dejar ese tema de lado. Oh vamos, ya me dio curiosidad y ahora no lo quieren decir. ¡Qué pendejada! Después de que hablaron, se quedaron en silencio para poder continuar con la visualización. Bueno, es comprensible que quieran seguridad para proteger sus bases, sería muy irresponsable que no la tuvieran. Hasta nosotros tenemos que proteger zonas importantes en la base de Georgia. Aún me sigo preguntando si habrá androides como nosotros en ese universo. Esta historia comienza con un ideal transmitido de generación en generación en una familia de peleadores, la defensa de los débiles contra los abusadores. El último de esta familia era conocido como el mejor de los Marines de las fuerzas militares humanas, y no era para menos, pues su bisabuelo fue conocido como el hombre que había derrotado al imperio nazi. Así que él no podía ser menos que excepcional en el campo de batalla, lo que le volvería duro e incapaz de mantener relaciones con otros humanos. Sin embargo, él había encontrado lo necesario en Daisy, una pequeña coneja que era su compañera, su amiga y su principal conexión con su parte humana. De hecho, este gran valor que sentía por la vida, gracias a Daisy, lo habían llevado a golpear a su oficial en mando, debido a que él había ordenado a sus soldados disparar contra un grupo de manifestantes civiles, algo inhumano que él no podía permitir. Lamentablemente, esto ocasionaría que el oficial recurriera a sus influencias al considerarlo peligroso para él, con lo que el Marine sería castigado y exiliado a una de las bases en Marte, como miembro de seguridad de la UAC. Sintiendo una gran pena, él tendría que ir o se le consideraría un desertor, por lo que utilizaría todos sus ahorros para dejar bajo un cuidado especializado a Daisy, esperando regresar y reunirse con su amiga. Obedeciendo a sus superiores y aceptando la degradación como todo un hombre, él abordaría el transbordador, lleno de soldados que le reconocerían inmediatamente por su apodo de guerra, Doomguy. La vista cambió a la figura de un hombre de gran estatura y con musculatura muy destacable. Traía una armadura de combate de color verde con un diseño robusto, llevaba un casco que le cubría el rostro y cabeza, con una visera oscura que impedía ver alguna expresión facial del individuo. ¡Wow! El humano sí que es grande. ¿Que sí es grande? Si estuviera enfrente de él, apenas le llegaría al jodido pecho. Y acaso más respetuosa, es un humano. Pero me puedes culpar. Eso no es lo que importa, además de qué ideal está hablando. La defensa de los débiles contra los abusadores, es algo cursi, pero me gusta. ¿Que su bisabuelo hizo qué? Vencer a un imperio, esa es una hazaña impresionante. Ahora sí nos van a decir qué es esa cosa de los narices. Los nazis. Lo que sea, solo quiero una explicación. No. Vete mucho al carajo, Parzival. Dejando de lado eso, es comprensible que se espere mucho de él, sabiendo de quién es su descendencia. Pero, él parece distante, ni siquiera se acerca a alguien para conversar. Es como si los demás le tuvieran miedo, eso es muy triste. Qué extraño, se supone que para los humanos, tener una conexión emocional con otros individuos es sustancial para su raza, y aún así, este espécimen parece receloso a la idea de formar algún lazo o vínculo con algún ser vivo. Eso es tan decepcionante que me irrita. Adam estaba molesto. ¿Cómo era posible que un humano, un ser emocional y expresivo, un ser orgánico que se supone que sus emociones dictaban su razonamiento y decisiones, se pareciera y comportara tanto a una miserable máquina, un robot sin emociones? Era inaudito, y eso lo molestaba. Bueno, al menos tiene a una mascota, eso ya es algo, ¿no? Comentó Eva intentando calmar a su hermano. No le gustaba verlo de esa forma, a él le gustaba más cuando estaba más calmado, al menos así era más fácil de convencer para que jugaran los dos y pasaran tiempo juntos. Espera, ¿él golpeó a su superior?
¿Pero qué motivo tendría para hacerlo? Qué suertudo, al menos tú pudiste golpearlo. Dijo A2 para sí misma mirando a la comandante con desagrado. ¿Por qué les ordenó que hicieran eso? Grito de indignación la androide escuchando la orden que había dado el superior a los soldados. ¿Cuál es el motivo de que los civiles estén protestando? ¿No se supone que la UAC tenía una buena imagen ante el público en general? No lo sé, pero al menos el humano detuvo a los soldados de disparar en contra de ellos. Es una pena que haya tenido que ser castigado por solo querer ayudar. Pasó de ser un soldado de élite a un simple guardia de seguridad, exiliado en una de las bases en Marte. Rayos, es muy injusto. El Dom Slayer, ¿cuántos títulos dijiste que tenía exactamente? Eso ahora es irrelevante, lo importante es lo que sigue después. Las palabras de Parcival dejaron en claro que no daría más información, así que los demás decidieron seguir viendo la pantalla para ver qué seguiría. El Marine pasaría sus primeros días de trabajo sentado en una sala de vigilancia, algo muy aburrido, por lo que comenzaría a investigar en las terminales a su disposición los archivos restringidos de la corporación, analizando en su mayoría los datos de los trabajadores militares, científicos y demás personas que allí residían, para ver los potenciales peligros para la base. Sorpresivamente, él encontraría un archivo secreto sobre los experimentos llevados a cabo en este remoto sitio, descubriendo que la UAC, entre otras cosas, desarrollaba muchos proyectos militares. Una de ellas, y la más ambiciosa, era la teletransportación de materia, un sueño para la corporación. Sin embargo, hasta el momento, solo habían intentado transportar objetos inanimados. Pero el éxito en estos experimentos los había llevado a desarrollar portales mucho más grandes, por lo que la UAC estaba planeando avanzar al punto de intentar transportar humanos. El Marine, preocupado por las consecuencias que esto tendría, seguiría los experimentos de cerca. Al poco tiempo y tras distintas pruebas, los primeros humanos que cruzarían los portales desaparecerían, sin llegar al otro lado. Incluso regresaban muertos con extrañas laceraciones en el cuerpo, como mordeduras, piel seca y quemada, incluso descuartizados. Los pocos que habían sobrevivido llegaban al borde de una esquizofrenia psicótica, masticando la mitad de sus dedos. Diablos, pues a pesar de todo esto, los experimentos continuarían sin la más mínima moralidad, por lo que el Marine realizaría una copia de toda esta información para tener evidencia con la cual denunciar estos actos al gobierno terrestre. Lamentablemente, antes de poder actuar, él recibiría un mensaje urgente de la luna de Phobos, donde además de escuchar alaridos incoherentes, lograría entender que requerían soporte militar de inmediato. De pronto, un gran estruendo se escucharía en el cielo de Marte, desencadenando fallas eléctricas en toda la instalación. Y después de unos minutos de penumbra, los científicos lograrían revisar qué había sucedido, descubriendo con horror que la luna de Deimos había desaparecido sin dejar rastro. No lograba verse en los radares. Además, los sistemas de comunicación estaban inservibles, por lo que no podían contactar con ninguna de las estaciones en las lunas. En medio de esta confusión, el Marine les informaría del mensaje recibido, por lo que como último recurso, y antes de que Phobos tuviera el mismo destino que Deimos, se decidiría enviar al veterano Marine y a un escuadrón armado a investigar qué demonios había ocurrido. Doomguy, como era conocido por sus compañeros, tenía un mal presentimiento sobre esto. Sabía que los experimentos secretos e ilegales de la UAC tenían que ver con este incidente, pero debía de obedecer. Además, buscaría rescatar a los civiles en la estación, siguiendo sus principios. Al llegar, la primera orden para el soldado sería asegurar el perímetro de la entrada, mientras el resto de su equipo, con el armamento pesado, entraban en las instalaciones. Tras muchas horas de espera, su radio recibiría una única señal, escuchando sonidos de combate, disparos y hombres gritando. Maldita sea, necesitaban ayuda. Armado solo con una pistola, Doomguy entraría sin dudarlo, para jamás volver a ser el mismo. Fuera de la pantalla. Monitorear las instalaciones de esa base estando solo, debe de ser muy aburrido. Nosotros también nos turnamos para monitorear diversas zonas de la base de Georgia. Déjame adivinar, ¿es aburrido? ¿Cómo no tienes ni idea?
Pero también es divertido, ya que a veces pasan cosas muy interesantes. ¿Cómo qué? Creo que esa conversación es mejor dejarla para otro momento. La operadora 21 dejó la conversación ahí, ya que no quería revelar que accidentalmente había visto cómo la comandante se había tropezado en el suelo por una de las salas de la base, lo que provocó que la hiciera reír mucho aquel día sin que nadie se diera cuenta, a lo cual guardo ese recuerdo como uno de sus momentos más memorables y preciados para ella misma. Espera, ¿es normal que él tenga la capacidad de acceder a esa información? Lo dudo, seguramente él logró hackear de alguna manera las bases de datos de ahí. La comandante vio de reojo a 9S, ella sabía de su capacidad de hacer prácticamente lo mismo que hizo el humano en la pantalla, por algo había asignado a su mejor soldado ejecutor a estar junto a su objetivo. Wow, sí que es ambicioso ese proyecto. Me pregunto si lo lograrán. No lo sé, honestamente me suena a que es peligroso. Hasta ahora se ve que les va relativamente bien, hasta lograron hacer que los portales sean mucho más grandes. Espero que las pruebas solo se limiten a los objetos inanimados. Tenías que abrir la boca. Dijo Anemone viendo preocupada como los demás presentes, el cómo las pruebas avanzaban hasta probarlas en humanos. Mientras más veían, más se preocupaban ya que los humanos que atravesaban los portales no volvían y desaparecían misteriosamente. Para después, quedarse en completo shock y horror al ver cómo después de atravesar el portal algunos regresaban del otro lado. Pero no completos, algunos tenían heridas en sus cuerpos que a simple vista eran horribles, extremidades faltantes como piernas y brazos, cuerpos descuartizados esparcidos por todos lados, mordeduras en todo el cuerpo y quemaduras graves. Esa imagen dejó a toda la sala en un silencio sepulcral, los androides estaban horrorizados por la visión, ver a sus creadores en ese estado no era para nada la imagen que esperaban ver, y las máquinas provenientes de la aldea no estaban mejor, ver los rostros de esos humanos dejaban en claro que habían visto algo horrible, y no se querían ni imaginar quién o qué fue lo que les había hecho tal atrocidad, las emociones eran nuevo para ellos, y esto simplemente los superaba a todos. La red vio con interés los cuerpos descuartizados de los humanos, la carne quemada, los huesos expuestos y órganos sobresalientes de sus cuerpos muertos le habían llamado fuertemente la atención, pues no todos los días se podía tener una vista así de privilegiada, y ella solo podía sonreír por ello. Adán no fue la excepción, pues sus ojos transmitían la morbosa curiosidad que éste tenía hacia los cuerpos muertos en la pantalla, estaba extasiado, ver lo que era para los humanos la muerte, era una vista sorprendente, pues el terror que sus ojos transmitían era algo que jamás vería en una estúpida máquina, en seres sin emociones ni temores. Los sobrevivientes no eran mejores, lo que sea que les había pasado al atravesar el portal, los había vuelto completamente locos, el horror en sus rostros, las risas descontroladas de algunos, las heridas que se hacían a ellos mismos, no tenían ni nombre. ¿Por qué mierda siguen intentándolo? Gritó furiosa a dos al ver cómo a pesar de todo, los experimentos continuaban sin importar lo que pasara. No puede ser. ¿Acaso están dementes, que no ven que lo que están haciendo está mal? Esos y más gritos eran los que se escuchaban por parte de los androides, estaban preocupados y furiosos por la estupidez que los científicos humanos mostraban al seguir con los experimentos. Ve rápido y expon todo lo que esos estúpidos idiotas están haciendo. Se merecen que enjuicien a todos los involucrados. Pero todos se quedaron en silencio al ver cómo el marín recibía un mensaje proveniente de la luna de Phobos, en el cual no se podía escuchar muy bien, pero aún así era fácil de entender que necesitaban la ayuda militar. ¿Ahora qué carajos es lo que sucede? Oigan, ¿no se supone que ahí eran donde estaban haciendo los experimentos? ¿Y eso qué tiene? El grito se detuvo abruptamente al pensarlo detenidamente y comprender a lo que se refería, los demás presentes de la sala llegaron a la misma conclusión que la androide, y no pudieron evitar sentir un miedo intenso al pensar que lo que sea que esté del otro lado del portal, hubiera traspasado al mundo, de los humanos. Pero ese pensamiento fue interrumpido por una explosión proveniente de la pantalla, la cual hizo que todos se alertaran al instante. Maldita sea, tenía que suceder justo ahora. Detecto graves daños y fallas técnicas en las instalaciones. Todos podemos ver eso, Pod. Todos vieron cómo los científicos de Marte estaban haciendo todo lo que podían para averiguar qué es lo que estaba sucediendo, y después de unos minutos que parecieron una eternidad, lograron revisar el estado actual de todo Marte, y el resultado dejó a todos helados. La luna ¿dónde está? ¿Dónde demonios está?
¿Cómo mierda puede desaparecer una luna? No hay forma que haya desaparecido así como así. Maldición, los radares y sus comunicaciones están destruidos. Debió ser por culpa de la explosión de antes. La preocupación y el nerviosismo estaba presente en todos los androides en la sala, pues ahora estaban viendo cómo el humano Dong era enviado junto a otros soldados a averiguar la situación y descubrir qué era lo que sucedía. La situación va escalando de mal en peor, rayos, si tan solo pudiera hacer algo. La impotencia en sus palabras reflejaba toda la frustración que sentía por no poder hacer absolutamente nada por los humanos en pantalla y solo poder ver cómo las cosas iban empeorando, y no era el único que sentía esa impotencia por no poder ayudar. El humano se quedó en la entrada, al menos así se asegurarán una ruta de escape, por si las cosas salen mal. ¿Por si las cosas salen mal? Todo en ese sitio se fue directamente a la mierda. Lo sé, por un carajo, soy completamente consciente como los demás de la situación, es solo que, rayos, no quiero que les pase nada. Mientras más tiempo pasaban viendo la pantalla, el ambiente de la sala se hacía cada vez más y más pesado para todos, hasta que el comunicador del humano recibió una señal, en la cual solo se podían escuchar disparos y lo que supusieron eran los gritos de los soldados. Ahora el único que podría ayudar a sus compañeros se dirigía directo al peligro, armado solo con una pistola, lo cual puso a todos tensos y solo esperaban que el humano pudiera salir sano y salvo de todo eso. Dentro, un enorme ser demoníaco lo atacaría. Desconociendo su amenaza o habilidades, el marín lo acribillaría con plomo, obteniendo posteriormente del cadáver de uno de sus compañeros una escopeta, con lo que partiría por la mitad a estas malditas bestias desconocidas que le atacarían. Lleno de pánico por lo que estaba presenciando, él avanzaría encontrándose con que todas las instalaciones estaban vacías. No había sobrevivientes, incluso las vísceras de sus compañeros yacían en pedazos en el piso. Además, símbolos demoníacos se encontraban por todas partes, lo que parecía ser parte de ritos satánicos. Sin entender un carajo, Dungai se toparía con sus compañeros que parecían estar poseídos y le atacarían, por lo que se vería obligado a acabar con ellos. Finalmente, tras acabar con varias bestias que escupían fuego por la boca, él descubriría en los registros de video de la estación que los portales utilizados en el experimento de transportación de materia había conectado con el mismísimo infierno, por lo que, y tras seguir con sus experimentos, un sinnúmero de demonios y espíritus inmundos habían cruzado, invadiendo el lugar en cuestión de segundos, asesinando a todos. Por lo que, y buscando detener que más de los demonios cruzasen a nuestra dimensión, el soldado acudiría al portal que existía entre Phobos y Deimos, el cual estaba resguardado por varones del infierno, seres con cuernos y patas de cabra marrón, a los que se enfrentaría con todo el armamento pesado recolectado, el cual incluía una BFG 9000, el arma humana más poderosa, un rifle de plasma muy pesado que solo podía ser utilizado por los soldados más fuertes, debido a su gran fuerza de repulsión. Al eliminar estos malditos, él intentaría cerrar el portal, destruyéndolo y desconectándolo, pero sería imposible. El portal se sostenía solo, así que creyendo que era mantenido abierto desde el otro lado y sin otras opciones, él cruzaría esperando lo peor. Fuera de la pantalla. Ahora la pantalla mostró a un ser monstruoso con su piel de coloración rosada, con un cuerpo corpulento y con armadura, de aspecto similar a un jabalí. Poseía una cabeza blindada con cuernos, una gran boca llena de dientes afilados y unas patas y pies robustas. La pelea entre el humano y el ser demoníaco fue brutal por decirlo menos, por suerte y alivio por parte de los androides el humano logró derrotar al monstruo en la pantalla, viendo cómo ahora el humano se adentraba más en las instalaciones. Mostrando la situación en su totalidad, la cual era muy alarmante, pues no se encontraba ni se veía a ninguna persona dentro de la base, lo que significaba que no había ningún superviviente, y lo peor fue que también se podían ver los cuerpos muertos de los demás soldados que fueron con el humano. Las paredes estaban con inscritos y figuras extrañas para los presentes, pues jamás las habían visto en sus vidas, pero ya a este punto eso era lo que menos importaba, sino que veían como el humano solo podía seguir adentrándose más y más, estando confundido, no lo podían culpar honestamente pues ellos se encontraban igualmente confundidos y alterados por lo que veían. Maldita sea, ¿qué mierda era esa jodida cosa? Deben de ser sin duda lo que estaba del otro lado del portal que los científicos estaban creando.
Científicos del carajo, sé que está muy mal que lo diga, pero, ¿por qué tenían que crear ese estúpido portal? Ni tú ni yo ni mucho menos ellos podían haber sabido o anticipado lo que sucedería. Esas inscripciones en las paredes, están escritas, con sangre. La idea perturbó a muchos de los presentes en la sala, lo que tuvieron que haber pasado los humanos debió de ser horrible, la sola idea les provocó una gran ira y frustración a los androides presentes, se suponía que ellos debían de salvaguardar a la humanidad, y ahí estaban viendo en primera fila toda la masacre y muerte de sus creadores a manos de esas cosas. Mientras los demás seguían discutiendo los acontecimientos que sucedían en la pantalla, Adam veía con mucha atención las inscripciones y dibujos satánicos en las paredes. Él sabía algo sobre el tema ya que había investigado la religión humana, tanto de lo bueno como de lo malo. Le dio cierto asco la apariencia de la criatura, la cual solo parecía comportarse como un animal rabioso, cosa que le quitó el interés en ella. Pero el humano era una historia muy diferente. Él demostraba algo que el anterior espécimen no demostró, y eso fue la violencia desmedida. Sin duda Ben había demostrado una gran capacidad de combate utilizando a los alienígenas de ese reloj, pero Dom era diferente, muy diferente. Él era salvaje, feroz, sádico, y sus ataques iban con la intención de matar a la monstruosidad enfrente de él. Esa faceta solo puso una sonrisa en los labios de Adam, pues para sus ojos, veía el verdadero instinto del ser humano. Eva por su parte, no le gustaba mucho lo que sucedía, no le importaba mucho los humanos ya que no los entendía en lo absoluto, pero aún así no pudo evitar sentir simpatía por estos, pues la muerte para ellos era definitiva, pues para ellos no había un cuerpo de respaldo que pudieran utilizar para sobrevivir, no había copia de sus memorias en una red o señal, eran seres orgánicos, como los animales pero más inteligentes. Aún no entendía por qué su hermano estaba tan interesado en ellos, aunque se sorprendió por las acciones del humano Ben Tennyson, pues este le había demostrado una faceta que no se veía mucho en su mundo. Pero aún con eso él estaba confundido, pues el humano que veía en la pantalla no se parecía en nada de lo que había visto anteriormente, era violento, y al extremo para los de su mundo, y eso ya era decir mucho sabiendo en las condiciones que este estaba, el salvajismo de sus ataques, la ferocidad de sus puñetazos y disparos certeros, fue una vista extremadamente nueva para él, y eso no le gustaba. Maldita sea, al fin algo bueno está pasando. Por lo menos se pudo reencontrarse con algunos supervivientes de su equipo, de esa forma todos podrán formar un grupo para así todos puedan escapar de ahí. Pero, hay algo que no cuadra aquí. ¿Qué cosa sería? Yo los veo normal. 9S, míralos atentamente, ellos solo están ahí, parados sin hacer absolutamente nada. Él no entendió a lo que se refería su compañera, pero decidió hacerle caso y miró con más atención a los humanos. Y lo que había dicho fue cierto, pues todos estaban mirando de frente a la pared, dándole la espalda a su compañero, aparentemente sin darse cuenta de su presencia. Los demás presentes de la sala vieron lo mismo con extrañeza, pues no entendían el por qué se comportaban de esa forma. Esto no me da buena espina. No eres el único. Señor, hay algo muy grave sobre esta situación que tiene que saber. ¿Qué es lo que averiguaste, Pod? La orden de 9S por obtener respuestas fue rápida y cortante. La situación estaba comenzando a alarmarlo no solo a él, sino a todos los demás presentes por la situación de los soldados. Debido al extraño comportamiento de los humanos, decidí hacerles un escaneo rápido a sus cuerpos para verificar su estado físico por si tenían algún malestar o heridas graves en sus cuerpos. El resultado de mi escaneo es alarmante, pues no detecto ningún signo vital proveniente de ellos, prácticamente, todos ellos están muertos. La respuesta dejó a todos los presentes de la sala en un silencio sepulcral, no entendían de qué estaba hablando el Pod, pues frente de ellos se estaba mostrando que los soldados se encontraban bien, para ellos no había lógica en su respuesta. Pero su opinión cambió drásticamente debido a que el humano se había acercado a sus compañeros aparentemente para hablar, lo cual provocó que ellos se voltearan en su dirección por fin viendo de frente al humano. El shock no se hizo esperar más debido a la apariencia de los humanos, pues ellos ahora poseían un pentagrama en la frente, teniendo sus dedos alargados y tenían un físico decrépito y demacrado. Su piel era pálida y a todos le faltaban la nariz y los labios, dejando al descubierto la cavidad nasal y los dientes deformes. Sus ojos tenían una coloración amarillenta brillante. Y aunque al principio parecían estar desnudos, al observarlos más detenidamente, se hace evidente que el ser frente a ellos viste ropas muy andrajosas, suponiendo que eran sus trajes de combate, cuyo color se había fundido con el resto de su cuerpo.
Y lo peor fue ver el comportamiento agresivo provenientes de ellos, pues al ver a quien se suponía era su compañero, se abalanzaron hacia él con claras intenciones de matar. El humano no tuvo de otra más que matarlos a todos para sobrevivir, pero aún con eso, ellos no salían del shock de ver a lo que se suponía que eran humanos transformándose en esas cosas. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué es lo que les sucede? ¿Sus cuerpos, ellos? Oye tú, quiero respuestas de qué carajos les sucedió a los humanos, y por qué rayos se ven de esa forma. Además de qué carajos son esas cosas que salen del otro lado. Bien, se los explicaré. Pero les voy avisando que no les va a gustar nada lo que les diré, pues como ya habrán notado a simple vista lo que ven en pantalla ahora mismo ya no son humanos, estos seres son mejor conocidos como zombies, seres que anteriormente eran humanos ahora fueron convertidos en muertos vivientes que caminan entre los vivos para propagar la muerte a su paso. Hay diferentes orígenes en todo el multiverso sobre estos seres, pero eso será para otro momento. Y lo que sale del otro lado del portal son los demonios, seres provenientes del conocido infierno. Las palabras dichas por Parcival solo provocó que los presentes tuvieran más preguntas que respuestas. ¿Muertos que caminaban entre los vivos? ¿Seres que han muerto y sin embargo siguen caminando por ahí como si nada? Además, ¿acaso dijo que había más de esas cosas esparcidas por ahí en el multiverso? La idea perturbó a muchos ya que ver a seres vivos convertirse en esas cosas llamadas zombies era algo que no deseaban ver. Además, esas cosas llamadas demonios, los cuales como había dicho Parcival venían del infierno, el cual había mencionado Adán anteriormente en su acalorada discusión, y eso solo puso más nerviosos a todos en la sala. La Red Network estaba molesta, pues hace unos momentos casi conseguía infectar a 2 androides con su virus, hasta que repentinamente la conexión entre ellos desapareció. Ella sabía muy bien quién había sido el responsable de eso, y eso la frustró un poco. Maldito entrometido. Dejó eso de lado por ahora y decidió continuar viendo la pantalla, lo cual provocó que viera a los zombies con un interés enfermizo, pues había notado cierta similitud con su virus con el cual ella infectaba a las androides y las máquinas de su universo, pero en los humanos parecía ser otra cosa, tenía un efecto diferente al suyo, incluso otra forma de transmitirse de un individuo a otro, mientras que su virus provocaba que el huésped se descontrolara y perdiera su raciocinio por completo, pero aún así manteniendo intacto el cuerpo. El de la pantalla mostraba como los llamados zombies tenían la piel caída y pálida, partes del cuerpo faltantes, sus cuerpos encorvados y su caminar era irregular como si se les dificultara el hacerlo. Eso solo provocó que tuviera mayor interés en ello, y le dio una idea fantástica para su mundo. ¿Y si en vez de destruir a los humanos, los controlo a mi antojo? Si eso suena mucho mejor, aunque tendría que crear un virus biológico que afecte directamente en las funciones motoras y el cerebro de un ser orgánico y no robótico. Tendría que reinventar mi virus, me tomará tiempo, pero cuando lo complete, los androides estarán acabadas definitivamente. El juego que los demás llamaban guerra al fin terminaría con un desenlace que jamás pensarían que pasaría. Gracias por esta maravillosa idea, Parcival. Los pensamientos de la red no pasarían desapercibidos por él, lo cual solo provocó una leve carcajada por parte de Parcival. Suena interesante la idea, pero lo que tú no sabes es que tu plan fracasó en el instante en el que metiste a los humanos, idiota. Después de todo no puedes infectar algo que ya no está ahí. Mientras más pasaba el tiempo en la sala, la tensión en el ambiente solo aumentaba, pues mientras el humano avanzaba más y más en la base, más monstruos aparecían y lo atacaban sin ninguna pizca de piedad, y ellos solo podían ver su lucha en contra de estos seres. Hasta que en un punto vieron cómo el humano llegaba a lo que parecía ser una sala de vigilancia, donde a partir de ahí, se descubrió qué es lo que había pasado en las instalaciones, pues como todos sospechaban, los portales de transportación de materia habían abierto a un lugar horrible. Pero lo peor fue saber que el portal había conectado con lo que los humanos llamaban el infierno, lo cual no podían evitar estar de acuerdo con sus creadores con el nombre, pues lo que salía del otro lado solo podían describirse como aberraciones monstruosas. Esto tiene que ser una broma. De todos los lugares con los que se pudo conectar, tenía que ser ese mismo. Tiene que apagar ese portal cuanto antes, si no lo hace a tiempo entonces ellos podrían llegar a la Tierra.
La comandante había terminado la frase, a lo cual los presentes se quedaron en silencio. Todos ellos sabían que si eso sucediera, la humanidad de ese universo estaría en un peligro sin igual, cosa que provocó nerviosismo y miedo en la mayoría. Los aldeanos y el propio Pascal estaban en silencio. La idea de una invasión de otra especie era una idea aterradora, la cual no dejaba lugar al miedo que estos sentían. La pantalla mostraba ahora cómo el humano se dirigía al portal para evitar que más demonios aparezcan, el cual estaba resguardado por 2 demonios de gran estatura y fuerza. Eso solo provocó que el humano sacara las armas más pesadas y poderosas que éste había conseguido al adentrarse en las instalaciones. Sé que este no es el mejor momento, pero carajo, esas armas sí que son increíbles. Tengo que estar de acuerdo con ella por esta vez. El armamento de ese universo sí que es muy sobresaliente. En especial esa belleza. Parcival, dime cuál es el nombre de esa cosa, pero de una. Antes que nada, no me hables con ese tono de piel, y segunda, no me des órdenes. El nombre de esa arma es la BFG 9000, un rifle de plasma pesado con gran potencia de disparo, lo cual provoca que el retroceso de la misma sea increíblemente peligroso, haciendo que pocas personas puedan utilizarla. ¡Qué increíble potencia! Es entendible que sea difícil de utilizar para los humanos. Oye, ¿por qué dijiste que no te hablara con el tono de mi piel, si yo te hablé con mi boca? Si fuera tú, mejor ni le busco la explicación a eso. Además, Parcival, tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Él no le dio importancia a lo que Akor le había dicho y eso la molestó más de lo que ya estaba. Maldición, ¿por qué no se cierra ese estúpido portal cuando ya lo desmanteló? Esa cosa no se puede mantener así como así, tiene que haber algo que lo mantenga abierto. Pero el problema es saber qué es. Los demás presentes se preguntarían lo mismo, pues no entendían cómo a pesar de los esfuerzos del humano por apagarlo, este seguía como si nada. Hasta que vieron cómo el humano decidió hacer algo más extremo, y eso fue atravesar el portal para destruirlo desde adentro, lo cual provocó que los androides se quedaran en silencio, pues ellos entendían que no había otra forma de cerrar el portal, y solo podían ver cómo este avanzaba hacia él yendo al infierno. Al llegar, el hedor de la carne podrida rasparía su nariz, y él se percataría de que su entorno era muy similar a la base perdida de Deimos, que antes había desaparecido, por lo que entendería que había sido absorbida por el infierno, ahora retorcida y corrompida, con madera, mármol y piedra que reemplazaban los paneles de control. La carne colgaba de las paredes, y la lava y el flujo sanguíneo se reunían en piscinas. ¡Mierda! Buscando al responsable del portal, él lograría llegar con el señor todopoderoso Cyber Demon, quien lo reconocería al instante, hablando con visiones a su cabeza, e informándole que en el pasado un miembro de su familia lo había hecho sufrir como nadie, desmembrando sus herramientas de tortura, por lo que ahora él pagaría el precio. Esta bestia musculosa y alta, parecida a un minotauro, tenía 2 cuernos y un gran lanzacohetes, pues parecía que los demonios comenzaban a adoptar la tecnología humana, combinando sus cuerpos con partes biomecánicas que los hacían más mortales. Doomguy se enfrentaría a la maldita bestia con todas sus fuerzas, refugiándose de los ataques y disparando con odio a su agresor, quien le revelaría que sus legiones de demonios buscaban atravesar al mundo humano para conquistarlo y reclamar su tierra como parte del infierno. Afortunadamente, el coraje de su sangre y su legado como peleador hasta el último respiro lo harían vencer. Lleno de furia y sobre el cadáver de su enemigo, él vería con sus propios ojos que Deimos flotaba sobre el mismo infierno, por lo que, decidido a rastrear la invasión hasta su fuente última, se lanzaría a la superficie del Tártaro para continuar con su brutal batalla. Sin detenerse y aferrándose a sus armas, el marín llegaría al corazón del infierno, su ciudad capital, donde se encontraría con la abominación mecanizada, el cerebro detrás de la invasión, el Spider Demon, un enorme cerebro con rasgos faciales montado encima de un chasis cibernético con 4 piernas mecánicas y una ametralladora. Usando su BFG, el soldado arremetería contra la bestia, la cual gozaba de una resistencia colosal. Afortunadamente, la armadura del soldado le haría resistir los ataques, y finalmente su coraje y convicción lograrían convertir a la criatura en una ruina carbonizada de metal fundido y salpicaduras de materia cerebral. Lo había logrado.
Tras esto, un portal secreto sería revelado frente a sus ojos, revelando al fin los verdes campos de la tierra. Aliviado, el marín regresaría a casa para poder ver a su coneja Daisy. Pero esto solo resultaría ser una burla de los demonios, pues al volver en sí, claro que se encontraba en la tierra, pero la cabeza de Daisy yacía en las manos del marín. Los desgraciados la habían asesinado y la tierra había sido invadida por las huestes del infierno. Daisy, te juro que esos malditos bastardos pagarán por esto. Fuera de la pantalla. El cambio de su entorno fue más que visible, pues las paredes, el suelo, y el aire mismo eran diferentes y horribles de una manera que no se podía explicar con exactitud, pero lo más preocupante era la apariencia del lugar. Pues tenía una similitud con una de las bases de la humanidad, la cual los presentes ya se podían hacer una idea de qué era. Es, la base de Deimos, esas cosas la absorbieron. Mierda, ahora todo ahí se ve tan horrible, desastroso y espeluznante. Pues sí, se ve así. Tiene que encontrar la fuente de energía o lo que sea que mantenga abierto el portal de una buena vez. Mientras más se adentraba en las instalaciones de Deimos, más enemigos se encontraba, teniendo que luchar constantemente, hasta que en un punto se encontró con una bestia colosal. ¿Qué demonios es esa cosa? Esa porquería se ve más fea que nuestros creadores, y eso ya es decir mucho. Razón no te falta, Eva, razón no te falta. La pelea entre el humano y el colosal demonio fue brutal, más de lo que alguien en la sala esperaba, pues la lucha entre estos era salvaje y frenética en un nivel diferente, tal vez sea porque estos eran seres orgánicos y no máquinas los que provocaban este tipo de vista, pero eso no importaba ya que ahora vieron cómo el colosal demonio era derrotado por lo que parecía ser un ancestro del humano en pantalla, viendo cómo había dejado al demonio agonizando. Wow, de verdad los de esa familia son increíbles. Y muy peligrosos. Adán estaba curioso, pues no esperaba ver una visión así, era una ironía ya que esto parecía una representación exacta sobre David y Goliat, la cual fascinó al susodicho. Rayos, ellos están comenzando a armarse con la tecnología de los humanos. Como si las cosas no pudieran empeorar más. Lo siguiente que escucharon decirle al demonio fue como un balde de agua fría para todos los presentes, pues aunque lo suponían, no quitaba el hecho de que se confirmara lo que estaban pensando los aliviará. Rayos, acaba con ellos de una buena vez. Tiene que hacerlo lo más rápido posible antes de que ellos logren su cometido. La lucha entre el humano y la bestia demoníaca terminó con el humano alzándose con la victoria. Pero la vista cambió al entorno en general, dejando ver cómo Deimos estaba flotando por encima del infierno. La vista dejó en silencio la sala de cine, pues el ambiente mismo se sentía muy pesado, los androides estaban preocupados, muy preocupados, y la impotencia que cada uno de ellos sentían solo aumentaba más y más, incluyendo a la aldea de Pascal, pero el resto del elenco como Adam y la red no se mostraban de esa manera. Solo desinterés absoluto, pues para ellos lo más interesante eran los humanos, el resto podían ser más que meras molestias o estorbos. Volviendo a la pantalla, el humano viendo la situación, decidió adentrarse más y saltar al abismo para detener la invasión a la Tierra para así continuar con la batalla contra el infierno. Al adentrarse más llegaría al corazón del mismo, el cual era su ciudad capital. Ese lugar es totalmente horrible sin duda. Debo estar de acuerdo contigo, si el paisaje en sí es horripilante, no me quiero ni imaginar su centro. Pero al menos si llega ahí y los detiene, entonces al menos así podrá salvar a la humanidad y asegurarse de que ellos no vayan a la Tierra. Ahora todos veían al líder detrás de la invasión, y decir que estaban disgustados era quedarse corto, pues su apariencia era más que repulsiva y horripilante, pues este era un enorme cerebro con rasgos faciales, montado sobre un chasis cibernético con 4 patas mecánicas y una superametralladora, lo que lo hacía similar a una araña a primera vista. ¿Recuerdas lo que dije sobre que esas cosas eran horribles? Pues este se lleva el primer lugar. Maldita sea, este bastardo de seguro es el culpable de que los demonios puedan utilizar la tecnología de los humanos y sus armas. Vamos, ve y mata a esa porquería de una buena vez.
Los demás estaban de acuerdo con lo dicho y vieron cómo la pelea había iniciado, la cual decidiría el destino de la humanidad. Era como siempre salvaje y frenética, pues estaban dándolo todo de sí para ganar esta guerra. Los presentes se inclinaron lentamente hacia adelante, viendo el desenlace de la pelea, la cual para ellos era una eternidad. Vamos, usa esa BFG y demuestra quién manda. Hasta que vieron cómo el humano hacía explotar al demonio en miles de pedazos, esparciendo materia cerebral por todos lados. La sala estalló en victores, principalmente por el lado de los androides, pues vieron cómo el humano salía victorioso de la batalla con los demonios, aparentemente evitando así la invasión a la Tierra. Lo logro, de verdad lo logro. Así es como se hace. Bien hecho, Dongwei. De verdad, el humano logró una hazaña increíble. Esto no se acabó aún, tiene que volver a la Tierra y avisarles a los altos mandos todo lo que ocurrió. Incluso si logro detenerlos, esas cosas volverán. Al menos así sabrán de la amenaza y estarán más alerta para que puedan defenderse. Ay, por fin esta mierda se acabó. Sí, todo eso fue demasiado hasta para nosotros. Pero el problema ahora es, ¿cómo volverá a la Tierra? No es como si un portal apareciera frente de él como... Mientras ella hablaba, la pantalla mostraba cómo en la capital se abría un portal donde parecía conducir a la Tierra. ¿En serio así de fácil? Eso parece. La sala de cine se relajó visiblemente debido a que todo aparentemente había salido bien, decidiendo seguir viendo ya que esto no parecía haber terminado. El humano atravesó el portal viendo que todo parecía ir bien, cosa que puso una sonrisa en los androides por lo pacífico que todo se veía. Hasta que de un momento a otro todo el ambiente tranquilo se transformó en un completo caos, pues ahora veían como una ciudad humana estaba en ruinas y repleta de fuego. Los gritos a la lejanía eran claro indicio de que estaba ocurriendo, pero para los de la sala, quienes habían pensado que todo había acabado, no había ni tenía ningún sentido. ¿Qué mierda pasa? No lo entiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos lo sabían que sucedía exactamente, pero se negaban a creerlo, pues la Tierra estaba siendo invadida por los demonios. El humano se adentró más a la ciudad muerta y mientras más lo hacía, más cadáveres y muerte veía. Niños, ancianos, mujeres, bebés y demás estaban muertos. La visión dejó a todos los presentes congelados, no había ninguna palabra que pudiera describir la situación en la que estos se encontraban. El humano había llegado a su hogar esperando ver a su único ancla con su humanidad con vida, sin embargo, lo único que encontró de ella fue su cabeza decapitada y clavada en una estructura en señal de burla. Incluso los propios animales no se salvaron de estos seres. Lo único que él pudo hacer fue arrodillarse ante los restos que quedaba de su mundo y su vida. Y lo que selló todo fue el grito desgarrador que dio al ver cómo todo su esfuerzo y sacrificio habían sido en vano, y su promesa que le había hecho a su coneja. Así acabando la visualización. La sala de cine se había quedado en un silencio sepulcral, nadie decía ni una palabra, ningún androide y máquina hizo algún movimiento al respecto, ni un músculo artificial o extremidad se movió, como si el tiempo se hubiera detenido en sus cuerpos. Parcival estaba indiferente al respecto, pues esperaba que los demás comenzaran a hablar o preguntar, pero como todos seguían en completo silencio, iba a decir algo para terminar con esto rápido. Pero entonces Accord le puso una mano en su hombro mirándolo directamente a los ojos de su amigo, el cual no dijo ni hizo nada al respecto, y decidió simplemente dejarlos en paz por esta vez. ¡Qué molesto! Fin del cap. De verdad que si me pasé con el tiempo de espera para subir este capítulo, bueno, solo espero no hacerlo costumbre, jejeje. Bien, dejando eso de lado, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Díganmelo en los comentarios y denme algunas sugerencias para poder mejorar en los siguientes capítulos. Le doy completo crédito a mis amigos por ayudarme a mejorar los diálogos y conversaciones de los personajes y imágenes que me ayudaron a mejorar el fic. Verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Sus canales estarán en la descripción del vídeo, por favor vayan y apóyenlos. Y si notaron alguna falta de información que he dado o faltas de ortografía al respecto, entonces les pido mil disculpas. Ya dicho esto, me despido, chicos.